Ahora vamos a hablar sobre las principales consecuencias negativas de la adicción al no por. La primera de todas es la disminución de la satisfacción y el interés en relaciones íntimas reales, ¿vale? Con otras personas, sea en el contexto de la pareja o fuera del contexto de la pareja. Otra de las consecuencias negativas van a ser las expectativas irreales sobre el sexo y las relaciones personales. A menos que seas virgen, sabes perfectamente que la gran mayoría de cosas que se ven en el no por no se corresponden con lo que hacen la gran mayoría de personas en la cama. Algunas sí, en algunas ocasiones sí, pero lo que es el día a día mayoritario de la gran mayoría de personas, no es lo que ocurre en el no por. Igual que cuando vemos películas de superhéroes, lo interesante de esas películas son los efectos especiales. Y es que son situaciones que no vemos en el día a día, porque si fuesen situaciones que vemos en el día a día, probablemente nos aburriría muchísimo más. El interés del no por es ver cosas extremas, exageradas, que la mayoría de personas no hacen o con una intensidad que la mayoría de personas no utilizan y, por supuesto, exprimiendo determinadas fantasías más extremas. Otra de las consecuencias o peligros de consumir demasiado no por y desarrollar de adicción al no por supuesto, va a ser que la persona se vaya creando expectativas que son erróneas sobre las relaciones sexuales o sobre la responsabilidad afectiva, por ejemplo, sobre el cómo comunicar sus necesidades, sus gustos, sus preferencias sexuales con las personas con las que esté compartiendo cama. Esto es especialmente dañino cuando hablamos de adolescentes o de gente en sus 20 que está empezando con sus relaciones sexuales. Y claro, esta serie de ideas erróneas, si la persona ha vivido, se ha desarrollado, ha sido educada en un ambiente en el que había, voy a decir, muchos prejuicios sobre la sexualidad, mucha culpabilidad sobre la sexualidad, tipo padres y madres que prohíben, que están siempre en contra de que se dé charlas de educación sexual a sus hijos. Que lo bueno de estas charlas de educación sexual es que puedan competir con las ideas erróneas que van a transmitirle el no por sí o sí, porque al final los adolescentes, por una por otra, van a terminar consumiendo no por en algún momento, la gran mayoría, por una cuestión de curiosidad. Entonces, ya que van a encontrarse con la información, vale, la información errónea, mejor que también tengan alternativas de información veraz. No solamente sobre la sexualidad, sino también sobre la seguridad en la sexualidad, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre medidas sanitarias de higiene, etcétera, etcétera. Si la gente no tiene un acceso fácil a estos recursos de información fiable, veraz y sana, pues al final les educará el no por, ¿vale? Y esto es especialmente peligroso con los más jóvenes, ¿vale? Otra de las consecuencias negativas de la adicción al no por o de consumir demasiado no por puede ser el aislamiento social y el deterioro de las relaciones con amigos y familiares. Es decir, que la persona empieza a pasar demasiado tiempo consumiendo no por y no tanto tiempo, pues, pasando tiempo con sus iguales, pasando tiempo en pareja, etcétera, etcétera. O, si la persona está soltera, conociendo a otras personas, intentando ligar y generar, pues, una vida sexual satisfactoria. Otra de las consecuencias son las dificultades para concentrarse y completar tareas. Son personas que pueden llegar a estar pensando en no por todo el santo día y que les cueste concentrarse. Otras consecuencias son los sentimientos de culpa o vergüenza, o, ¿vale? Que hemos comentado antes. Otra de las consecuencias son los problemas de ansiedad y síntomas de depresión. Que al final la persona se acostumbre a que el no por sea su única vía de escape, entonces el resto de cosas del día a día le parezcan grises en comparación, porque de nuevo, el consumo de no por ha empezado a eclipsar el resto de reforzadores de su día a día. La persona ha dejado a lo mejor de hacer ejercicio, ha dejado de pasar tanto tiempo con sus amigos, ha dejado de pasar tanto tiempo, yo que sé, intentando ligar o conociendo a otras personas con las que tener relaciones sexuales sanas. Con esa pérdida de reforzadores, no solamente la persona se va a ir sumergiendo más en el pozo de los patrones de conducta adictivos alrededor del no por, sino que además se sentirá más deprimida en el día a día. Otra de las consecuencias es el consumo creciente para satisfacer las necesidades debido a la desensibilización. La persona va desarrollando tolerancia, entre comillas, de manera
similar a las drogas adictivas y la persona a lo mejor al principio se sentía satisfecha masturbándose viendo no por una vez a la semana o yo qué sé, un par de veces a la semana y luego llega a necesitarlo a diario y luego a lo mejor está haciéndolo varias veces al día hasta que al final le duele, ¿vale? Hasta que al final le duele. Otra de las consecuencias negativas es el riesgo de desarrollar comportamientos sexuales compulsivos o incluso peligrosos, tanto consigo misma como con otras personas. Esto fuera de lo cómico, ¿vale? Si le preguntáis a cualquier médico sanitario que trabaje en un turno de urgencias, especialmente fines de semana, os pueden contar el tipo de cosas que determinadas personas han hecho, pues llegando al extremo. Llegando al extremo dentro de esas sesiones de masturbación extrema, consumiendo materiales no por hasta llegar a hacerse daño a sí mismas o hacerse daño a otras personas. Otra de las consecuencias negativas o riesgos es el impacto negativo en la salud física debido al sedentarismo y al descuido personal, ¿vale? Por demasiado consumo de no por pasar demasiado tiempo en casa intentando masturbarse o consumiendo estos materiales. Y otra de las posibles consecuencias puede ser las posibles disfunciones sexuales como resultado de expectativas y prácticas poco realistas. Tipo, has visto algo en una película no por que luego la has intentado hacer en casa y no te ha salido bien. No te ha salido bien y te has hecho daño a ti mismo, a ti misma o a tu pareja, a las otras personas con las que has intentado hacer eso. De nuevo, los materiales no son manuales de instrucciones sobre sexualidad. Al contrario, son simplemente materiales de entretenimiento de la misma manera que si vemos una película de superhéroes, no nos tiramos por la ventana intentando volar. ¿De acuerdo?